Hace 10 días, 4 seres humanos regresaron del viaje más lejano que ningún miembro de nuestra especie había hecho en más de medio siglo. Volvieron. Eso es lo que los titulares decían. Eso es lo que el mundo celebró. Pero el título de este vídeo no es una metáfora ni un recurso dramático. Es literal. Volvieron. Pero ya no son los mismos. Y lo que la ciencia está encontrando ahora mismo, en este momento, en los laboratorios del Centro Espacial Johnson en Houston, en los datos que los médicos de vuelo están procesando esta semana, podría cambiar para siempre la forma en que entendemos qué significa ser humano. El 10 de abril de 2026, la cápsula Orion tocó las aguas del Pacífico frente a la costa de San Diego a las 8:07 de la tarde, hora del este. Dentro de ella, Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen acababan de completar 10 días a 406.000 kilómetros de la Tierra, el récord de distancia humana más lejana de la historia, superando por primera vez en 56 años el que ostentaba la tripulación del Apollo 13. Y desde el momento en que los buzos de la Marina abrieron la escotilla de la cápsula en mitad del Pacífico, los científicos llevan observando sus cuerpos como nunca antes se ha observado a ningún ser humano que regresa del espacio profundo. Porque lo que estos 4 astronautas han vivido no tiene precedente moderno. No es lo que experimenta un astronauta de la Estación Espacial Internacional, que orbita a 400 kilómetros de la Tierra dentro del escudo magnético del planeta. Wiseman, Glover, Koch y Hansen cruzaron ese escudo. Salieron al otro lado. Y lo hicieron durante 10 días, con los mejores instrumentos de medición biológica que la humanidad ha construido jamás. Hay una razón por la que los biólogos llevan semanas esperando estos datos. Y la razón tiene que ver con una idea que parece obvia, pero que casi nadie internaliza del todo. El cuerpo humano no está diseñado para el espacio. No un poco mal adaptado, completamente no diseñado. Cada célula de tu organismo, cada proteína, cada conexión neuronal, cada mecanismo de regulación hormonal ha sido moldeada durante 4.000 millones de años de evolución bajo condiciones muy específicas, una presión atmosférica concreta, una gravedad concreta, un campo magnético concreto, un ciclo de luz y oscuridad concreto. Esas condiciones son las de la superficie de la Tierra. Solo las de la superficie de la Tierra. Cuando un astronauta abandona ese entorno, no entra simplemente en uno diferente. Entra en uno para el cual la biología no tiene respuestas preprogramadas. Y la biología, cuando no tiene respuestas preprogramadas, improvisa. Empieza a cambiar. Empieza a romper sus propias reglas. Y en el caso de los 4 astronautas del Artemis II, esa ruptura ocurrió durante 10 días en el entorno de radiación más hostil al que seres humanos han estado expuestos en décadas, con instrumentos de monitorización que en 1972 ni existían. Lo primero que ocurre cuando un cuerpo humano alcanza la microgravedad, y ocurre en horas, no en días, es que los fluidos corporales dejan de comportarse como siempre se han comportado. En la Tierra, la gravedad retiene aproximadamente 2 litros de fluido en las piernas en cualquier momento. Ese fluido está ahí porque el peso del cuerpo lo empuja hacia abajo, igual que el agua se asienta en el fondo de un recipiente. Elimina la gravedad y ese fluido no tiene ya ninguna razón para quedarse en las piernas. Sube, inunda el pecho, el cuello, la cabeza. La cara se hincha, los senos nasales se obstruyen, las piernas se afilan. Los astronautas llevan décadas describiendo el efecto con una frase que suena casi cómica hasta que piensas en lo que implica físicamente.
cara hinchada, piernas de pollo. El sistema cardiovascular responde a esta redistribución de una manera que tiene sentido en el espacio y que se vuelve problemática de regreso en la Tierra. El corazón, diseñado para vencer la resistencia hidrostática de las piernas y bombear sangre cuesta arriba hasta el cerebro, detecta que esa resistencia ha desaparecido. El retorno venoso aumenta porque la sangre ya no tiene que vencer la gravedad para volver al corazón. El corazón interpreta ese aumento como señal de exceso de fluido en circulación. Responde reduciendo la hormona antidiurética. Los riñones excretan más fluido. Los astronautas orinan más en los primeros días de vuelo. El cuerpo, eliminando activamente el volumen de fluido que el corazón ya no necesita gestionar. El resultado neto es que el volumen sanguíneo total cae. El número de glóbulos rojos disminuye y el corazón, sin la demanda de bombear contra la gravedad y con menos sangre que bombear, comienza a perder masa muscular con la misma lógica adaptativa que rige todos los músculos. Un corazón más pequeño es todo lo que necesitas cuando la demanda ha bajado. En misiones de 6 meses, ese encogimiento es medible en ecocardiografía y está asociado con reducciones de capacidad de ejercicio que tardan semanas en recuperarse tras el aterrizaje. En 10 días, el proceso está en su fase inicial. Pero está ocurriendo. El peligro no es durante la misión. El peligro es el día del regreso, cuando ese corazón recalibrado para un mundo sin gravedad tiene que volver a funcionar de golpe en un mundo con casi 4 veces la gravedad normal durante los minutos de mayor desaceleración de la reentrada. Dentro de las primeras horas de vuelo, Weissman, Glover, Koch y Hansen habrían tenido un aspecto notablemente diferente al de sus retratos oficiales de misión. Mejillas más anchas, ojos más estrechos, una congestión nasal tan completa que toda la comida habría sabido amortiguada, como comer con el peor resfriado que hayas tenido nunca. La nariz no distingue entre un seno congestionado por un virus y uno congestionado por la física. El resultado sensorial es idéntico. El menú del Artemis II incluía 5 variedades distintas de salsa picante, no como lujo, como estrategia de compensación sensorial. Cuando los senos están completamente obstruidos, los únicos sabores que el cerebro puede registrar son los más intensos disponibles. Pero eso, la redistribución de fluidos hacia arriba, es el problema más visible, no es el más profundo. El problema más profundo es lo que esa redistribución hace a los ojos. Cuando los fluidos suben hacia la cabeza en microgravedad, no solo inflan la cara, aumentan la presión intracraneal, la presión del líquido cefalorraquídeo dentro del cráneo. Esa presión, al no tener dónde expandirse cómodamente, empuja en la dirección de menor resistencia. Y la dirección de menor resistencia, dentro del cráneo, son las estructuras que rodean los nervios ópticos. La presión aplana la parte posterior de los globos oculares, inflama la cabeza del nervio óptico, desplaza el cristalino hacia adelante dentro del ojo. El resultado es que astronautas que tenían visión perfecta antes del vuelo, de repente se vuelven hipermétropes en el espacio. Necesitan gafas de lectura que no necesitaban antes. Ven borroso a distancias que antes veían con nitidez. La NASA bautizó este fenómeno con un nombre técnico, SANS, síndrome neurooftalmológico, asociado al vuelo espacial. Lo descubrieron porque los astronautas regresaban con la visión estructuralmente alterada. No ligeramente borrosa, alterada de forma estructural. Sus globos oculares habían cambiado de forma. Y en algunos casos, esos cambios no se revertían completamente al volver a la Tierra. El espacio te cambia los ojos.
literalmente. Para que la escala de ese cambio sea comprensible, el globo ocular humano tiene un diámetro de aproximadamente 24 milímetros. Los estudios de resonancia magnética de astronautas antes y después de misiones en la ISS han documentado aplanamientos del polo posterior del ojo de entre medio milímetro y 2 milímetros. Eso puede sonar insignificante, pero el ojo humano es un sistema óptico de precisión extrema. Una variación de medio milímetro en la curvatura de la parte posterior del ojo equivale a una variación de varias dioptrías en la corrección necesaria. Astronautas que antes del vuelo tenían visión de 20/20 regresaron necesitando gafas de lectura. Algunos astronautas de misiones largas en la ISS han necesitado llevar gafas de corrección durante meses después del aterrizaje, hasta que la presión intracraneal se normalizó y el ojo recuperó gradualmente su forma. Algunos no han recuperado completamente la visión que tenían antes. Una de las primeras cosas que los médicos del Johnson Space Center están midiendo en los 4 astronautas del Artemis II esta semana son exactamente esos cambios. La forma del globo ocular mediante tomografía de coherencia óptica, la presión intraocular, el estado del nervio óptico con tomografía computerizada, el campo visual, no como rutina, como investigación activa. Porque los astronautas del Artemis II estuvieron más tiempo en el entorno que produce el SANS, el espacio profundo más allá del escudo magnético, que cualquier ser humano en décadas. Y el SANS, por incómodo que sea, todavía es un problema que podemos medir con un oftalmólogo. Lo siguiente no. Hace 10 días, los 4 astronautas del Artemis II cruzaron los cinturones de Van Allen. Esas regiones del espacio donde partículas cargadas quedan atrapadas por el campo magnético de la Tierra y giran a energías enormes. Cruzarlos ya supone una dosis de radiación, pero cruzarlos es solo el peaje de entrada. Lo que viene después del cruce es lo que los biólogos de radiación llevan décadas intentando cuantificar con precisión. Más allá de los cinturones de Van Allen, el campo magnético terrestre ya no protege. Y lo que hay en ese espacio, lo que en la Tierra y en la órbita baja, es bloqueado por el escudo magnético del planeta. Son los rayos cósmicos galácticos, partículas de altísima energía, núcleos atómicos, hierro, silicio, carbono, arrancados de sus electrones y acelerados por supernovas y otros eventos cataclísmicos galácticos hasta velocidades cercanas a la de la luz. Imagina una lluvia de proyectiles microscópicos e invisibles que cae sin parar desde todas las direcciones del cosmos al mismo tiempo. Proyectiles que atraviesan el blindaje de aluminio de la nave como si no existiera, que atraviesan la piel, que atraviesan los órganos, que atraviesan el ADN. En la Tierra, el campo magnético desvía la mayor parte. La atmósfera absorbe casi todo lo que queda. En la órbita baja de la ISS, el escudo todavía cubre lo suficiente como para que los astronautas reciban dosis manejables durante misiones de 6 meses. Pero una vez que se cruzan los cinturones, esa protección desaparece. Cada partícula que atraviesa una célula puede romper una hebra de ADN, puede dañar una mitocondria, puede activar genes que deberían estar dormidos o silenciar genes que deberían estar activos. No de manera masiva, no de manera que un astronauta sienta nada en el momento, pero de manera acumulativa, de manera que deja huella. Los 4 astronautas del Artemis II recibieron en 10 días de misión una dosis de radiación equivalente a la de meses en la Estación Espacial Internacional. Era una cifra calculada antes del lanzamiento.
Los expertos en biología de radiación llevan décadas advirtiendo que las consecuencias acumulativas de esa exposición todavía no se comprenden del todo, no porque no hayan intentado estudiarlas, sino porque hasta hace 10 días, la última vez que humanos habían estado expuestos a ese entorno de manera sistemática y con datos de seguimiento rigurosos, había sido en 1972. Las muestras de sangre que se están tomando esta misma semana en Houston intentan capturar, por primera vez en la era moderna de la medicina genómica, qué le hace exactamente ese entorno a un cuerpo humano sano con tecnología que en 1972 no existía. Pero hay un estudio que ya existe, un estudio que hizo cambiar la conversación y que ayuda a entender exactamente qué es lo que los investigadores esperan encontrar en las muestras de sangre del Artemis II. Se llama el estudio de gemelos de la NASA. Scott Kelly, astronauta. Mark Kelly, su hermano gemelo idéntico, también astronauta. El mismo ADN, la misma genética, el mismo punto de partida biológico. En 2015 y 2016, Scott pasó casi un año a bordo de la Estación Espacial Internacional, mientras Mark permanecía en la Tierra como control. Cuando Scott regresó, los científicos compararon a los dos hermanos célula a célula, gen a gen. Lo que encontraron sorprendió incluso a los investigadores más experimentados del campo. Aproximadamente el 7% de la expresión génica de Scott Kelly había cambiado. No que su ADN se hubiera reescrito, que es lo que la mayoría de la gente imagina cuando escucha hablar de cambios genéticos. El ADN, como secuencia de bases, era el mismo. Lo que había cambiado era otra cosa: los interruptores. Los mecanismos epigenéticos que activan o desactivan los genes, que determinan cuáles están funcionando en cada célula y cuáles están silenciados, se habían movido. Genes relacionados con el sistema inmunitario, con la reparación del ADN, con la formación de hueso, con el metabolismo del oxígeno, todos ellos funcionando de manera diferente a los de su hermano idéntico. Cuando Scott volvió a la Tierra, la mayoría de esos cambios revirtieron en semanas o meses, pero algunos no. Meses después del regreso, parte de su biología seguía siendo diferente a la de Mark. Algo en él había cambiado de manera que la Tierra no pudo deshacer completamente. Y luego estaban los telómeros, las estructuras protectoras en los extremos de los cromosomas, que funcionan como los herretes plásticos en los extremos de un cordón de zapato. Evitan que el cromosoma se deshilache durante la replicación. Los telómeros se acortan con cada división celular, y ese acortamiento progresivo está asociado con el envejecimiento. Cuando los telómeros se vuelven demasiado cortos, la célula ya no puede dividirse correctamente. Entra en senescencia. En el espacio, los telómeros de Scott Kelly se alargaron. Eso suena como una buena noticia. Telómeros más largos, envejecimiento más lento. Pero en el contexto de condiciones de estrés celular, el alargamiento de los telómeros puede ser una señal de alarma. Una respuesta compensatoria a daño celular, no una señal de salud. Y cuando Scott regresó a la Tierra, sus telómeros no simplemente volvieron a su longitud anterior, se acortaron, pero se acortaron más rápido de lo normal, como si el cuerpo estuviera pagando con intereses el período de alargamiento en el espacio. Christopher Mason, genetista de Weill Cornell, que lideró parte de este análisis, lo formuló con una claridad que cuesta dejar pasar. El cuerpo humano puede sobrevivir al espacio, pero paga un precio que todavía no entendemos. Scott Kelly estuvo en la ISS, en órbita baja, dentro del campo magnético terrestre. Los 4 astronautas del Artemis II acaban de pagar ese precio
en condiciones que ningún humano había experimentado en más de 50 años, con los instrumentos de medición más precisos que jamás han acompañado a una misión humana de espacio profundo. Y el contexto importa de una manera que no puede subestimarse. Lo que Scott Kelly vivió en un año en la ISS incluye microgravedad, algo de radiación, confinamiento, ciclos de sueño alterados. Lo que Weissman, Glover, Koch y Hansen vivieron en 10 días incluye todo eso, más el entorno de radiación del espacio profundo, más el cruce de los cinturones de Van Allen en ambas direcciones, más la exposición a rayos cósmicos galácticos sin atenuación magnética. Son diferentes categorías de experiencia biológica. Y mientras los investigadores examinan sus muestras de sangre, están buscando algo más específico que simplemente cuantificar el daño. Están buscando la firma molecular de lo que 10 días en ese entorno específico hace al genoma humano. La firma que, una vez establecida, permitirá predecir qué harán 30 días, 90 días, 6 meses, 3 años. 3 años es el tiempo aproximado de un viaje a Marte de ida y vuelta. Pero los huesos, que son la parte que la mayoría de la gente conoce vagamente, también tienen su propio drama. Los huesos no son el andamiaje inerte que la mayoría de la gente imagina cuando los visualiza. Son tejido vivo en renovación constante, gobernado por 2 tipos de células que trabajan en equilibrio preciso. Los osteoclastos disuelven hueso viejo. Los osteoblastos construyen hueso nuevo. En la Tierra, ese equilibrio lo mantiene el estrés mecánico, el peso de tu cuerpo presionando el esqueleto cada vez que te paras, caminas, subes una escalera. Esa presión transmite una señal, un mensaje bioquímico que dice: hay demanda, quédate denso. En microgravedad, la señal desaparece. Los osteoclastos siguen disolviendo a su ritmo. Los osteoblastos se ralentizan porque ya no reciben la señal de que hay demanda de construcción. El resultado es una pérdida neta de densidad mineral ósea de entre el 1 y el 2% mensual, concentrada en los huesos de carga, cadera, columna lumbar, fémur. Para que eso tenga escala real, una mujer posmenopáusica con osteoporosis activa pierde aproximadamente el 1% de densidad ósea al año. Un astronauta puede perder lo mismo en 4 semanas. La NASA ha documentado casos de astronautas que regresaron con huesos que tardaron años en recuperar su densidad original. Algunos no la recuperaron nunca completamente. Imagina tu propio esqueleto disolviéndose lentamente porque ya nadie le pide que sostenga nada. No por enfermedad, por eficiencia. Porque el cuerpo humano, en su pragmatismo evolutivo despiadado, deja de invertir recursos en mantener estructuras que ya no tienen función. El mismo mecanismo por el que un brazo escayolado durante un mes sale notablemente más delgado que el otro. Sin demanda de uso, sin señal mecánica de carga, la biología reduce la inversión. Pero los huesos no solo pierden masa. La calidad de la arquitectura interna del hueso también cambia. El hueso trabecular, el tejido esponjoso en el interior de los huesos largos, que proporciona resistencia con el mínimo de masa, se reorganiza. Las trabéculas que apuntan en la dirección de la carga mecánica habitual se adelgazan porque esa carga ya no existe. El hueso puede recuperar masa cuando regresa la gravedad, pero la reorganización de la arquitectura interna no siempre sigue exactamente el mismo patrón. Hay investigadores que han documentado que la resistencia mecánica del hueso no se recupera completamente, aunque la densidad medida en la densitometría vuelva a los valores previos al vuelo. 10 días no son suficientes para producir pérdida catastrófica. Pero los cambios a nivel celular comienzan en las primeras 72 horas.
Los osteoclastos no esperan ningún permiso para empezar a trabajar. Y los datos de densidad ósea que los médicos están tomando esta semana en Houston van a proporcionar, por primera vez, mediciones de alta precisión de lo que específicamente el espacio profundo, y no la órbita baja, hace al metabolismo óseo humano en los primeros 10 días de exposición. Esos datos son el punto de partida para calcular qué haría una semana en la superficie lunar, donde la gravedad es 1/6 de la terrestre, no cero, pero tampoco la señal de carga que los huesos necesitan para mantenerse. Y luego está el cerebro. Los estudios de neuroimagen con resonancia magnética, realizados antes y después de misiones largas en la ISS, han mostrado algo que los neurocientíficos todavía no saben cómo interpretar completamente. El cerebro de los astronautas flota dentro del cráneo de manera diferente, en microgravedad. La materia gris cambia de volumen en ciertas regiones, algunas reduciendo y otras aumentando de manera que no sigue ningún patrón de envejecimiento normal conocido. Los ventrículos cerebrales, las cavidades llenas de líquido cefalorraquídeo dentro del cerebro, se agrandan. Y lo más inquietante, no siempre vuelven a su tamaño original, ni siquiera meses después del regreso. Hay un mecanismo específico que los neurocientíficos sospechan que está implicado y que tiene implicaciones que van más allá de la astronáutica. El cerebro humano tiene un sistema de limpieza activa que opera principalmente durante el sueño. El sistema linfático, una red de canales perivasculares alrededor de los vasos sanguíneos del cerebro, por los que fluye líquido cefalorraquídeo, arrastrando productos de desecho metabólico, incluyendo proteínas como la beta-amiloide y la tau, que cuando se acumulan en el tejido cerebral, están asociadas con enfermedades neurodegenerativas. El sistema linfático es más activo durante el sueño y depende de que esos canales perivasculares estén abiertos y fluya correctamente el líquido. En microgravedad, el exceso de líquido cefalorraquídeo que sube hacia el cráneo puede comprimir esos canales. Si la limpieza linfática es menos eficiente durante el vuelo espacial, los productos de desecho metabólico del cerebro se eliminan más lentamente. Nadie está afirmando que eso cause enfermedad de Alzheimer en astronautas. La cadena causal es mucho más incierta que eso, pero el mecanismo existe y es una de las razones por las que el seguimiento neurológico a largo plazo de los astronautas del Artemis II no terminará con el reacondicionamiento posvuelo de las próximas semanas. Durará años. La pregunta que los neurocientíficos no se atreven a responder en voz alta todavía es si esto afecta a la cognición a largo plazo. Si los astronautas de misiones largas experimentan un envejecimiento neurológico acelerado. Si los cambios estructurales en el cerebro tienen consecuencias funcionales que solo se vuelven visibles años después de la misión. No hay respuesta todavía, pero las imágenes están ahí y son inquietantes. Las primeras resonancias magnéticas post-vuelo de la tripulación del Artemis II se están realizando esta semana. Los neurocientíficos llevan tiempo esperando estos datos, no porque esperen encontrar daño catastrófico en 10 días, sino porque establecer una línea de base precisa de los cambios neurológicos que 10 días de espacio profundo producen es el requisito previo para poder predecir lo que producirían 30, 60 o 180 días. Y mientras el cerebro procesa los cambios que el espacio ha producido en su estructura física, el sistema vestibular está teniendo su propia crisis. El sistema vestibular, los órganos del equilibrio en el oído interno, el utrículo, el sáculo, los 3 canales semicirculares, es uno de los instrumentos de precisión
más sofisticados que la biología ha producido. Está diseñado para decirle al cerebro en todo momento dónde está arriba y dónde está abajo, si el cuerpo está acelerando o girando, con qué velocidad y en qué dirección. En microgravedad no hay arriba, no hay abajo. Los otolitos, esas estructuras de carbonato cálcico dentro del utrículo y el sáculo que en la Tierra se asientan por gravedad en una posición específica y así informan al cerebro de la orientación vertical, ya no se asientan. No tienen gravitación que los empuje en ninguna dirección. El cerebro recibe información contradictoria. El sistema vestibular dice que el cuerpo no está orientado de ninguna manera particular. Los ojos dicen que el entorno existe y tiene una disposición espacial. Los receptores propioceptivos en los músculos dicen que el cuerpo no está soportando carga. La confusión resultante es la causa del mal del espacio, que afecta a la mayoría de los astronautas durante los primeros días de vuelo y cuyos síntomas más comunes son náuseas y desorientación espacial. Después de esos primeros días, el cerebro toma una decisión adaptativa. Básicamente decide que el sistema vestibular, cuyos informes ya no tienen sentido en el nuevo entorno, debe recibir menos peso en la integración sensorial. Sube la dependencia de la información visual y propioceptiva. Aprende a ignorar, en cierta medida, las señales de los órganos del oído interno. Esa adaptación es funcional en el espacio. En la Tierra es el problema. Cuando los buzos de la Marina abrieron la escotilla de la cápsula Orion el 10 de abril y los 4 astronautas salieron al mundo real, sus cerebros estaban tratando de reconstruir en tiempo real un mapa sensorial que la Tierra ya no les resultaba familiar. El sistema vestibular volvía a enviar señales, pero el cerebro había pasado 10 días aprendiendo a darles menos crédito. El reaprendizaje, el proceso de volver a calibrar cuánto peso darle a las señales del oído interno, toma días o semanas. Por eso ninguno de los 4 salió caminando de la cápsula. Fueron extraídos uno a uno, izados con cuidado, trasladados en helicóptero al USS John P. Murtha. Sus cerebros estaban intentando recordar cómo funciona el mundo que siempre habían conocido. Ese aprendizaje, que a un bebé le toma meses, ellos tuvieron que rehacerlo en horas con un cuerpo adulto que creía haberlo aprendido para siempre. Pero hay una dimensión del cambio que sufren los astronautas que ningún análisis de sangre puede medir, que ningún escáner de resonancia magnética puede capturar, y que los científicos tienen creciente dificultad para ignorar precisamente porque sus efectos son más duraderos que cualquier cambio biológico. El escritor Frank White la describió por primera vez en 1987, después de entrevistar a docenas de astronautas que habían visto la Tierra desde el espacio. La llamó el efecto perspectiva. Casi todos los astronautas, con independencia de su origen, su formación o su carácter previo, describían algo similar: una sensación abrumadora de fragilidad del planeta, una conciencia repentina e irreversible de la unidad de toda la vida sobre esa superficie, una pérdida de las fronteras nacionales como categoría mental relevante, una especie de epifanía silenciosa que ocurre cuando miras la Tierra desde fuera y te das cuenta en algún nivel que no es intelectual sino visceral, de que todo lo que ha existido, todo lo que ha importado alguna vez en la historia humana, está contenido en esa pequeña esfera azul, suspendida en la oscuridad. Los neurocientíficos que estudian el efecto perspectiva han propuesto que lo que los astronautas experimentan es, en parte, el resultado de un conflicto cognitivo profundo. El cerebro humano
evolucionó para operar en el contexto de la superficie de la Tierra, donde las fronteras entre grupos, las jerarquías sociales y las diferencias entre comunidades eran variables de supervivencia relevantes. Ver la Tierra desde el espacio elimina de un golpe visual todo el contexto en el que esas categorías tienen sentido. No hay fronteras visibles, no hay jerarquías, no hay diferencias de ningún tipo visible. Solo el planeta entero, en silencio, contra la oscuridad. El cerebro, enfrentado a esa imagen, tiene que procesar la contradicción entre el mapa mental que lleva toda una vida construyendo y la realidad visual que tiene delante. Esa contradicción, según algunos investigadores, es la fuente del efecto perspectiva, no una experiencia mística, sino una reestructuración cognitiva forzada por datos visuales que no encajan en el modelo previo del mundo. Edgar Mitchell, el sexto hombre en pisar la Luna, dedicó el resto de su vida a intentar describir lo que sintió durante el viaje de regreso del Apolo 14. Dijo que en ese momento entendió que el universo era, en cierto modo, consciente de sí mismo, que la separación entre observador y observado se disolvía. Habló de ello hasta su muerte y nunca pudo expresarlo del todo. Mitchell fue una persona de formación científica, con un doctorado del MIT. No era alguien predispuesto a las experiencias místicas. Lo que vivió en el espacio lo transformó de manera que nunca encontró lenguaje suficientemente preciso para comunicar. Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen han visto la Tierra desde una distancia mayor que la que vio Edgar Mitchell. El 6 de abril de 2026, durante el sobrevuelo de la cara oculta de la Luna, capturaron algo que ningún ser humano había visto jamás con sus propios ojos. La Luna eclipsando totalmente al Sol durante casi 54 minutos, visto desde el espacio profundo, con la Tierra apareciendo como una canica azul detrás de la silueta oscura del disco lunar. Victor Glover, antes de que las comunicaciones se interrumpieran durante los 40 minutos del lado oculto, intentó describir lo que veía por la ventana de la cápsula. No pudo. Sus palabras exactas fueron que los seres humanos probablemente no habían evolucionado para ver lo que él estaba viendo, que era genuinamente difícil de describir con el lenguaje disponible. Lo que hayan sentido en ese momento no aparecerá en ningún análisis de sangre. No se puede medir con un dosímetro ni cuantificar con un escáner de densidad ósea, pero está ahí, y es, en algún sentido, que los psicólogos espaciales todavía están tratando de formalizar, tan permanente y tan real como cualquier cambio biológico. Y aquí llega el giro de todo esto, porque uno podría pensar, después de escuchar todo lo anterior, que el espacio es el agresor y el cuerpo humano la víctima, que cada cambio es un daño, que el saldo biológico de 10 días en el espacio profundo es puro déficit. Pero los biólogos que estudian estas adaptaciones están llegando a una conclusión diferente. Una conclusión que pone toda la conversación patas arriba. Los cambios que sufre el cuerpo humano en el espacio no son simplemente daños. Son respuestas evolutivas. Son la biología descubriendo, en tiempo real, que tiene mucha más plasticidad de la que cualquier texto de fisiología sugería. El sistema inmunitario reorganizándose, los telómeros alargándose inicialmente, los genes activándose y desactivándose en patrones que nadie había visto antes. Todo esto no es un organismo rompiéndose, es un organismo adaptándose, es la biología haciendo lo que la biología lleva 4.000 millones de años haciendo: intentar sobrevivir en condiciones nuevas, activando programas que estaban latentes. Christopher Mason,
el genetista de Weill Cornell, que lideró el análisis del estudio de gemelos, ha ido más lejos en sus publicaciones recientes. Ha sugerido que lo que estamos observando en los astronautas que regresan del espacio es algo sin precedente en la historia de nuestra especie. No simplemente seres humanos visitando el espacio, sino seres humanos descubriendo en tiempo real qué puede llegar a ser la biología humana cuando se la enfrenta a un entorno radicalmente nuevo. Es como si la evolución, que en la Tierra trabaja en escalas de millones de años, se acelerara en el espacio hasta hacerse visible en una sola misión. Mason ha hablado abiertamente de un horizonte de 500 años, de un escenario en el que los seres humanos que vivan permanentemente fuera de la Tierra, en estaciones lunares, en colonias marcianas, en hábitats en el espacio profundo, podrían ser, biológicamente hablando, una variante distinta de la que queda en la Tierra, no por mutación aleatoria, por adaptación dirigida, por presión ambiental constante sobre genomas que ya hemos demostrado que responden a esa presión en períodos de tiempo medibles. Esas no son preguntas de ciencia ficción. Son preguntas que biólogos serios en universidades serias están haciéndose con datos reales sobre la mesa. La pregunta de qué le ocurriría a un humano que viviera 10 años en Marte. ¿De qué le ocurriría a un niño que naciera y creciera en una estación lunar? De si ese niño sería biológicamente plenamente humano, en el sentido en que usamos esa expresión hoy. Los datos más recientes, los más valiosos, los más incompletos todavía, son los que 4 personas trajeron de vuelta hace 10 días dentro de su propio cuerpo. Hay algo que casi nadie está diciendo en medio de la celebración del Artemis II. Algo que no cabe en un comunicado de prensa ni en una rueda de prensa de la NASA. Durante toda la historia humana, hemos asumido que nuestra biología era una constante, que un ser humano es un ser humano en cualquier época y en cualquier lugar, que el cuerpo era el punto fijo de referencia de todo lo demás. Ahora descubrimos que no lo es, que cambia, que se reescribe, que el entorno donde vives no solo afecta tu salud, sino la estructura misma de la expresión génica, la forma de tus órganos, el funcionamiento de tu cerebro, la composición de tu esqueleto. Que basta con sacar a un ser humano de la Tierra durante 10 días, llevarlo a 406.000 kilómetros de su planeta natal, para que esa transformación comience a ser medible. El 20 de abril de 2026, 10 días después de que la cápsula Orion tocara las aguas del Pacífico, los 4 astronautas del Artemis II están en Houston. Sus corazones están recalibrándose hacia la gravedad. Sus huesos están recibiendo de nuevo las señales de carga que los mantendrán densos. Sus ojos están ajustándose a la presión normal. Sus sistemas vestibulares están reconstruyendo el mapa sensorial de un mundo con arriba y con abajo. Sus genes están procesando el retorno, apagando y encendiendo los interruptores que el viaje había movido. Y dentro de sus cabezas hay una imagen que no tiene equivalente en la experiencia de casi nadie que haya vivido antes que ellos. La Tierra vista desde más lejos de lo que casi nadie la ha visto. La Luna eclipsando el Sol durante casi 1 hora, mientras ellos flotaban al otro lado. El silencio de 40 minutos, cuando la Luna interpuso 3.000 kilómetros de roca entre ellos y cualquier señal humana. Esa imagen ya forma parte de quiénes son. No va a desaparecer. Volvieron. Sí. Hace 10 días, con sus paracaídas abriéndose sobre el Pacífico, con sus familias esperándolos en tierra firme, con las pantallas del mundo transmitiéndolo en directo. Pero algo del espacio se quedó dentro de ellos, y algo de ellos
escrito en los instrumentos que llevaron, en las muestras que tomaron, en los datos que sus propios cuerpos generaron durante 10 días en el entorno más hostil al que seres humanos han estado expuestos en décadas, se quedó para siempre en los laboratorios que ahora mismo están analizando lo que significa ser humano más allá de la Tierra. Siempre hemos imaginado la exploración espacial como un acto de conquista. Salimos, plantamos banderas, recogemos rocas, volvemos a casa. Pero los datos del cuerpo humano sugieren algo más extraño y más interesante que eso. Hay algo que merece decirse en este punto, algo que rara vez aparece en los relatos de las misiones espaciales, porque resulta incómodo de admitir en el contexto de la celebración. Los 4 astronautas del Artemis II aceptaron antes del lanzamiento algo que los ingenieros llaman riesgo residual. No solo el riesgo de que el escudo térmico fallara, o de que los paracaídas no se abrieran, o de que el motor principal no encendiera en el momento correcto. También el riesgo biológico, el riesgo de que 10 días de exposición a rayos cósmicos galácticos dejara en sus células daños que no se manifestarán clínicamente durante años, posiblemente décadas. Ese riesgo fue calculado, fue aceptado. Y fue aceptado porque la alternativa, no ir, no tener datos, no construir el conocimiento que hará posibles las misiones más largas que vienen después, era peor desde la perspectiva del programa. Esa lógica no es nueva en la exploración. Los navegantes del siglo XV que salieron al Atlántico sin mapas sabían que algunos no volverían. Los primeros pilotos de prueba de la era Jet sabían que las probabilidades de supervivencia en determinadas maniobras eran estadísticamente inferiores a las que cualquier persona razonable aceptaría en tierra. La exploración humana avanza pagando un precio, y la mayor parte del tiempo, el precio no lo paga quien toma la decisión, sino quien la ejecuta. Lo que hace diferente el Artemis II de casi cualquier otra expedición en la historia de la exploración es que el cuerpo de los exploradores era, en sí mismo, el instrumento de medición más importante de la misión. No las cámaras que tomaron 7.000 fotografías del lado oculto de la Luna. No los sensores de la cápsula. No los datos de telemetría. Sus propios cuerpos, con sus muestras de sangre y sus dosímetros personales y sus patrones de sueño registrados y sus test neurológicos previos y posteriores al vuelo, eran la fuente de datos más valiosa que regresó a la Tierra el 10 de abril. Y esos datos, a diferencia de las fotografías del lado oculto de la Luna, no son espectaculares de ver. Son tablas de valores de expresión génica. Son gráficas de densidad mineral ósea. Son mapas de resonancia magnética, donde los neurocientíficos buscan diferencias de milímetros en el volumen de los ventrículos cerebrales. No son el tipo de datos que aparecen en las primeras páginas de los periódicos. Son el tipo de datos que dentro de 30 años, cuando los primeros seres humanos estén viviendo en la Luna de manera permanente, o cuando la primera tripulación esté a mitad de camino hacia Marte, habrán sido citados en cientos de estudios de medicina espacial como el punto de partida de todo lo que vino después. Porque en algún punto entre ahora y Marte, alguien tendrá que decidir cuánto tiempo pueden permanecer astronautas en el espacio profundo sin comprometer su biología de manera irreversible. ¿Cuántas misiones puede hacer un mismo astronauta antes de que la exposición acumulada a la radiación del espacio profundo haya producido suficiente daño genómico como para que el riesgo de consecuencias clínicas sea inaceptable? Si existen marcadores biológicos previos al vuelo que predicen qué astronautas,
tienen mayor resistencia natural a los efectos de la radiación de alta energía y cuáles son más vulnerables? Ninguna de esas preguntas puede responderse con los datos del Apolo, que tenía 24 personas en total con monitoreo biológico primitivo. Ninguna puede responderse con los datos de la ISS, que está en órbita baja dentro del escudo magnético. Algunas pueden empezar a responderse con los datos del Artemis II. Y hay una dimensión adicional que los biólogos evolutivos están discutiendo con creciente seriedad y que la mayoría de la gente que sigue las noticias sobre el programa Artemis no está considerando. Si la presión del espacio profundo produce cambios epigenéticos medibles en 10 días, ¿qué produce en 10 años, en una generación, en 10 generaciones de personas nacidas y criadas fuera de la Tierra? Los mecanismos epigenéticos, los interruptores que activan y desactivan genes en respuesta al entorno, pueden transmitirse de manera parcial de padres a hijos. No el ADN de la secuencia, que es estable, sino los patrones de metilación, las marcas que determinan qué genes están activos, pueden heredarse en cierta medida. Eso significa que si el entorno del espacio profundo activa consistentemente ciertos genes y silencia otros en los progenitores, sus descendientes podrían nacer con una configuración epigenética diferente a la de los humanos que nunca han dejado la Tierra. No es ciencia ficción, es extrapolación de lo que ya se observa en estudios epidemiológicos de poblaciones humanas que han vivido durante generaciones en entornos extremos. Las poblaciones andinas de gran altitud tienen adaptaciones epigenéticas al bajo contenido de oxígeno, que son, en parte, heredadas. Las poblaciones árticas tienen adaptaciones en el metabolismo de grasas, que también muestran componentes epigenéticos. La presión ambiental constante durante generaciones produce cambios biológicos que van más allá de la plasticidad individual de una vida. La pregunta que Christopher Mason y otros biólogos han planteado públicamente es: ¿qué presión ambiental produce la microgravedad crónica, conta, radiación crónica del espacio profundo y la ausencia de ciclos de luz natural en generaciones consecutivas de seres humanos que nunca hayan vivido en la Tierra? ¿Seguirían siendo biológicamente plenamente compatibles con sus parientes terrestres? ¿O estaríamos viendo, en una escala de cientos de años, el inicio de una bifurcación de la especie? Mason ha dicho abiertamente que el horizonte de esa posibilidad es de unos 500 años, no de millones. 500. En ese plazo, si se mantiene presencia humana permanente fuera de la Tierra, con las condiciones biológicas que implica, los humanos extragalácticos podrían ser, en términos de expresión génica, de composición ósea, de función cardiovascular y posiblemente de arquitectura neurológica, una variante diferente de los que quedaron en la Tierra. No por mutación aleatoria, por adaptación dirigida, por presión ambiental constante sobre genomas que ya sabemos que responden a esa presión en períodos de tiempo mensurables. Y si eso es verdad, los 4 astronautas del Artemis II, que esta semana están recuperándose en Houston, no son simplemente los primeros seres humanos en volver al espacio profundo en más de medio siglo. Son los primeros datos de un experimento que lleva apenas 10 días ejecutándose y que podría durar 500 años. Cada cambio en su cuerpo, cada gen que se ha activado o silenciado durante estos 10 días, cada hueso que ha empezado a ajustar su metabolismo, cada neurona que se ha reorganizado. Es información. Información sobre lo que somos, sobre lo que podemos llegar a ser, sobre los límites reales de la biología humana,
que probablemente son mucho más amplios y mucho más extraños de lo que cualquier libro de texto sugiere todavía. Pensemos en lo que eso implica durante un momento. Durante toda la historia humana, hemos asumido que nuestra biología era una constante, que un ser humano es un ser humano en cualquier época y en cualquier lugar, que el cuerpo era el punto fijo de referencia de todo lo demás, el denominador común de la experiencia humana desde los primeros Homo sapiens hasta hoy. Ahora descubrimos que no lo es, que cambia, que se reescribe, que el entorno donde vives no solo afecta tu salud, sino la estructura misma de la expresión génica, la forma de tus órganos, el funcionamiento de tu cerebro, la composición de tu esqueleto. Que basta con sacar a un ser humano de la Tierra durante 10 días, llevarlo a 406.000 kilómetros de su planeta natal, para que esa transformación comience a ser medible con los instrumentos que tenemos hoy. Y esto plantea la pregunta más vertiginosa de todas. No qué le ocurre al cuerpo de Weissman, o Glover, o Koch, o Hansen en las próximas semanas. Eso lo sabremos. Los médicos están en ello. La pregunta más vertiginosa es esta. Si 10 días en el espacio cambian tantas cosas, y ya hemos visto que las cambian, ¿qué le ocurriría a un niño que naciera y creciera en una estación lunar? ¿Seguiría siendo biológicamente plenamente humano en el sentido en que usamos esa expresión hoy? ¿O estaríamos asistiendo, sin haberlo planeado, sin que nadie haya tomado esa decisión de manera explícita, al inicio de una bifurcación? Esas no son preguntas de ciencia ficción. Son preguntas que biólogos serios en universidades serias están haciéndose con datos reales sobre la mesa. Y los datos más recientes, los más valiosos, los más incompletos todavía, son los que 4 personas trajeron de vuelta hace 10 días dentro de su propio cuerpo. Sugieren que la exploración espacial es, en realidad, una conversación. El cosmos nos cambia mientras lo recorremos, nos reescribe mientras lo atravesamos. Y cada astronauta que vuelve transformado es una prueba viviente de que el universo, lejos de ser un escenario pasivo para nuestras expediciones, deja huella en cada uno de los seres que se atreven a salir a su encuentro. El Artemis II no ha sido solo un viaje a la Luna. Ha sido uno de los experimentos más íntimos jamás realizados sobre lo que significa ser humano. Y los resultados, escritos en la sangre, en los huesos, en los ojos y en los genes de 4 personas que esta semana están durmiendo en sus casas en Houston, van a obligarnos a repensar algo que dábamos por sentado desde siempre, que sabíamos lo que era un cuerpo humano, que sabíamos dónde terminaba un ser humano y dónde empezaba el universo. Después del Artemis II, esa frontera va a parecer mucho más borrosa de lo que nunca quisimos admitir. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo.